Hola, en esta oportunidad vamos a ver algunos conceptos introductorios de economía que sirven tanto para micro como para macro en realidad y que son útiles para arrancar con el pie derecho, diríamos, eh, cualquiera de las dos materias. Partamos de lo básico, lo más esencial, que es la definición de economía. ¿Qué es la economía? Bueno, ahí tienen una definición de libro, diríamos, de lo que es la economía. Es una ciencia social que estudia la manera de asignar eficientemente los recursos escasos a la producción de bienes y servicios que van a satisfacer las ilimitadas necesidades de una sociedad. O sea, podríamos dividir esta definición, la podríamos explicar en varias partes. Primero, bueno, es una ciencia social, no es una ciencia exacta, no es matemática ni física, ni nada por el estilo. Estudia el comportamiento del ser humano, por lo tanto no es una ciencia exacta, ya deja de ser exacta. Y nuestros modelos obviamente no van a intentar predecir o explicar fenómenos sociales. Por otro lado, dice la manera de asignar eficientemente los recursos escasos. A ver, la cuestión es la siguiente. El concepto de escasez es muy importante en economía. Algo que sea abundante no es de interés de la economía, ¿sí? Precisamente el economista está, diríamos, para administrar esos recursos escasos. La cuestión es que nosotros como personas tenemos una necesidad muy grande por bienes y servicios, de consumir bienes y servicios. Ahora, imagínense que a nivel de toda una sociedad, las necesidades que tiene esa sociedad de bienes y servicios es prácticamente ilimitada. La cuestión es que estos bienes y servicios que se requieren, que se necesitan de manera prácticamente ilimitada, se producen a partir de recursos que no son ilimitados, sino que son escasos. Y ahí es donde entra la economía en su estudio de esta asignación eficiente de los recursos escasos. ¿Cuáles son los recursos a los cuales nos referimos? Esos recursos son tierra, capital, trabajo y capacidad empresarial. A ver, la tierra no tiene por ahí una letra que se les asigne muy normal, o sea, que coincidan todos los autores. La tierra, partamos de la base que dependiendo del recurso, de lo que se quiera producir, estos recursos pueden llegar a tener mayor o menor importancia. El recurso tierra, por ejemplo, si estamos produciendo un producto agropecuario, ¿sí? Soja, el recurso tierra va a ser el campo en sí. Ese es el recurso tierra. Ahí, a nivel de todo un país, el recurso tierra vendría a ser los recursos, la extensión del territorio, los recursos naturales que tiene esa economía. El capital guarda con la palabra capital, porque uno normalmente tiene de la vida cotidiana la palabra capital la asocia a dinero. Acá no va a ser dinero. Normalmente vamos a usar la letra K y la palabra capital, el capital, vamos a designarlo como son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros bienes. Eso es un bien de capital. ¿Sí? Es una maquinaria, por ejemplo. Una máquina es capital. En la producción de soja, el capital sería el tractor, el rastrillo, los silos que se tiene para acopiar la soja. Eso es el capital de la empresa. A nivel de un país, el capital, cuando hablamos del capital de toda una economía, por lo general nos estamos refiriendo a la capacidad industrial que tiene instalada dicha economía, ¿sí? La industria que tiene instalada, las rutas, las vías de ferrocarriles que tiene esa economía. Eso se refiere al capital de la economía. Trabajo, normalmente lo vamos a usar con la letra L. A lo largo de micro y de macro se usa la letra L para trabajo normalmente. El trabajo es la mano de obra, ¿sí? En la producción de soja, la mano de obra será el peón, el que trabaja la tierra, el que maneja el tractor, es la mano de obra, ¿sí? Y el cuarto recurso que no coincide, según la bibliografía que agarren le pueden llamar distinto. A veces se le llama también tecnología. A mí me gusta el concepto de capacidad empresarial, ¿sí? O sea,
Tierra, capital y trabajo son los tres recursos principales y en donde todos los autores van a coincidir, lo van a leer de la misma manera en cualquier libro. Ahora, el cuarto recurso por ahí cambia de nombre. A mí me gusta representarlo por el término capacidad empresarial, que vendría a ser como un subgrupo de, yo lo interpreto, me gusta interpretarlo como un subgrupo de la mano de obra. Es como, vendría a ser como aquel recurso que está capacitado para combinar los tres principales. Diríamos, vos podés tener una economía, puede tener un montón de tierra, capital y trabajo, pero si no tiene aquel recurso que te lo sabe combinar eficientemente a los tres principales, por ahí logra mismo niveles de producción que otras economías con muchos menos recursos. Por ejemplo, a ver, no sé, por decir una cosa, por ahí vos agarrás Japón y la India, ¿sí? En cuanto a capital instalado, por ahí supongamos que tienen instalaciones o industrias similares. En cuanto a trabajo, claramente tiene mucho más mano de obra la India, pero supongamos que están similares. Ahora, tierra, recursos naturales, extensión de territorio, Japón prácticamente no tiene. Se están cayendo de la isla. Por lo tanto, ahí diríamos, bueno, Japón tiene una desventaja porque uno de sus recursos no lo tiene. Bueno, pero lo que pasa es que Japón tiene mucha capacidad empresarial y por ahí lo que en cualquier otra economía te hacen en una hectárea, en Japón te lo hacen en un par de metros cuadrados. Precisamente por la forma que tienen de combinar los tres recursos principales, tierra, capital y trabajo. ¿Sí? Entonces, la capacidad empresarial, por ahí es tan importante tener capacidad empresarial como los tres recursos principales. Ahora, cada uno de estos recursos recibe un pago por su uso en la producción de bienes y servicios. Esos pagos se llaman renta, en el caso de la tierra, quien aporta la tierra o quien para la producción de un bien recibe una renta. El capital recibe un pago que es el interés, le vamos a llamar. Se representa con una letra R o una letra I, dependiendo de si estemos hablando de tipo de interés real o nominal, pero la cuestión es que el pago por el factor capital lo vamos a llamar interés, ¿sí? Imagínense en un campo que en la producción de soja, el campo que no es propio se lo alquilás a alguien. Esa persona que recibe ese alquiler se llama renta, que es el dueño de la tierra. La maquinaria, el capital para comprar, el dinero diríamos, para comprar el tractor, para montar el silo, lo puso alguien, ¿sí? Lo puso o el banco, en el caso de haber pedido un préstamo, o un inversionista, un capitalista, alguien que invirtió, y vos le vas a tener que pagar algo. Bueno, eso que le pagás por haber aportado el dinero para comprar el capital se le llama interés. La mano de obra recibe, el trabajador recibe un salario, eso es sencillo, y diríamos el dueño del campo, que es el que pone la capacidad empresarial, ¿sí? El que dice, bueno, se va a sembrar en este momento, se va a fertilizar con esto, se va a fumigar en este momento con este producto, se va a levantar la cosechadora. Bueno, el que pone la capacidad empresarial, diríamos, para que sea sencillo de entender, el dueño del campo, la capacidad empresarial la podría poner el ingeniero agrónomo o simplemente el dueño del campo, recibe un beneficio, que eso va a ser mucho más fluctuante, podrá ser más grande o más chico, pero no es lo mismo que un salario. El dueño recibe un beneficio, ¿sí? Y ahí tenemos cada uno de los recursos que intervienen en el proceso de producción de los bienes con sus respectivos pagos, que vamos a ir usando a lo largo de la materia, ¿sí? Estos son los recursos que son escasos, ¿sí? O sea, la sociedad necesita de manera ilimitada prácticamente bienes y servicios. El problema es que esos bienes y servicios se producen a partir de recursos que no son ilimitados, no son infinitos. Entonces, ahí está el objetivo de la economía: intentar asignar eficientemente esos recursos escasos. Diferenciemos ahora lo que es micro y macroeconomía, ¿sí? En microeconomía lo que vamos a ver, ¿sí?, nosotros es el comportamiento, o sea, vamos a estudiar el comportamiento de unidades económicas individuales, ¿sí? ¿Qué son las unidades económicas individuales? Bueno, precisamente una persona, una familia, una empresa, un mercado, a lo sumo una industria, ¿sí? Que industria es
conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad, diríamos, a la misma rama, la industria textil, por ejemplo. O sea, en microeconomía lo que van a ver es eso, o sea, van a estudiar cómo se comporta la persona, ¿sí? Y de ahí va a salir, por ejemplo, las conductas de consumo, la demanda de un mercado, ¿sí? Determinado a partir de la demanda individual de una persona, ¿sí? Cómo se comporta la empresa, ahí van a estudiar costos, van a estudiar producción, cómo se comporta la producción, para entender la curva de oferta, diríamos, de un mercado. Después van a ver el mercado en sí, cómo interactúa la oferta con la demanda. Esos son los temas que se ven en microeconomía. Ahora, en macroeconomía no son tan distintas las variables que se estudian en micro de macro. Lo que sí es que en macroeconomía estudias el comportamiento, pero a nivel agregado, a nivel de todo un país, ¿sí? A nivel de todo un gobierno, ¿sí? O todas las industrias juntas, ¿sí? ¿Cómo es esto? A ver, repito, por ahí los conceptos no son tan distintos, pero uno está a nivel individual y el otro está a nivel agregado. Por ejemplo, en microeconomía ustedes vamos a estudiar y vamos a decir, bueno, el precio de equilibrio en tal mercado aumentó. En macroeconomía nunca te referís al precio de un producto en particular. Si hablas de aumento de precios, estás hablando de inflación en macroeconomía. O sea, el término para trasladado a macro es inflación. Inflación es el aumento generalizado de precios. O sea, no te referís a un mercado en particular o a un bien en particular. Crecimiento, o sea, en micro por ahí decís, vamos a llegar a la conclusión, bueno, que las cantidades ofrecidas y demandadas en tal mercado aumentaron, ¿sí? Nuevamente, en macroeconomía nunca te vas a referir a las cantidades específicas de un mercado. Si hablas de crecimiento de la producción, vas a estar hablando de PBI, ¿sí? Ya el PBI no está medido en cantidades. Después, cuando vean la materia de macroeconomía, se van a entender mejor esto, pero bueno, en macro hablas de crecimiento del PBI, no hablas de lo que se produce, del valor de lo que se produce en un solo mercado en particular. Entonces, ahí están las diferencias. A ver, en microeconomía, yo sí suelo decir, contar de que en macroeconomía, por ahí las variables que se analizan, al que recién está empezando las materias de economía le suenan mucho más familiares, ¿sí? Porque macroeconomía tiene más que ver con lo cotidiano, o sea, inflación, desempleo, producto PBI, balanza de pagos, el tipo de cambio, son todos conceptos de macroeconomía que uno está normalmente familiarizado y que uno suele leer en un diario, escuchar en un noticiero. O sea, son conceptos que suenan más al oído, ¿sí? Y eso lo hace por ahí quizás un poquito más interesante. En microeconomía hay muchos conceptos, que elasticidades, ley de rendimientos marginales decrecientes, competencia perfecta, son conceptos, van a haber conceptos que no les suenan tan familiares, porque en lo cotidiano mucho no lo utilizan, pero cuando se los expliquen van a ver que son muy interesantes. Pero bueno, claramente hay una distinción entre lo que es micro y macro, que van a verlas, van a ver esa distinción, la van a ver bien cuando vean las materias individualmente, cuando separen, cuando vean bien microeconomía, bien macroeconomía. Este video sirve para cualquiera de ellas, o sea, como introducción, porque es algo que en realidad ves esto que estamos haciendo ahora en una introducción a la economía. Pero bueno, era importante tener en claro la distinción entre estas dos ramas. La economía debe responderse tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Sí? Que esto está relacionado precisamente con la escasez de recursos, ¿sí? O sea, como los recursos no son ilimitados, ¿sí? Hay que preguntarse, bueno, una de las preguntas que tiene que responderse la economía es ¿qué produce? ¿Sí? Ahí pueden ser, por ejemplo, bienes de consumo o bienes de capital. Ahora vamos a hacer más adelante la distinción entre estos dos tipos de bienes, pero básicamente es, por ejemplo, produzco alimentos o produzco empresas
¿sí? Levanto una empresa con ese dinero para producir más alimentos el día de mañana, ¿sí? O sea, muchas veces, como los recursos precisamente son ilimitados, ¿sí? La economía tiene que preguntarse, contestarse, bueno, ¿qué se va a producir? ¿Sí? Acá es muy interesante mechar esto con la frontera de posibilidades de producción, que es un concepto que seguramente vieron o van a ver en algún momento si están siguiendo las materias de economía. ¿Cómo producir? ¿Sí? Ahí el cómo producir es qué método voy a utilizar para producir, o sea, cuánto o cómo voy a combinar los recursos, tierra, capital, trabajo, de qué manera lo voy a hacer. Puede ser un método intensivo en la utilización de capital o intensivo en la utilización de mano de obra. Todo dependerá de los recursos con los que cuento, ¿no? Y la tecnología que tengo para utilizar los recursos. ¿Y para quién voy a producir? ¿Sí? Recordemos que las necesidades son ilimitadas, ¿sí? Y la cuestión es que yo voy a producir bienes y bueno, ¿de qué manera voy a distribuir esos bienes que voy a producir? Tengo que tener en cuenta que solo van a poder tener acceso a aquellas personas que puedan pagar su precio. Entonces, también tengo que contestar desde el punto de vista de la economía el para quién se va a producir estos bienes y servicios. Por lo general, podríamos decir que qué producir y para quién producir son preguntas que se contestan más desde el lado de la macroeconomía, ¿sí? Muchas veces. A nivel país, ¿no? Y el cómo producir es más competencia de la microeconomía, el cómo voy a combinar los recursos para producir esos bienes. Pero bueno, estas son tres preguntas claves que nos debemos contestar en economía. Sigamos con otros conceptos muy importantes en economía. Una cosa que tienen que distinguir también, saber distinguir, es lo que es el concepto de eficiencia y el concepto de equidad, que no necesariamente son lo mismo, no significan lo mismo, de hecho, y muchas veces se confunden estos dos conceptos, cuando son en realidad cosas distintas. La eficiencia es cuando básicamente no se puede mejorar una cosa sin que empeore otra. O sea, si vos llegás a una situación, se llega a una situación en la que para lograr algo hay que dejar de hacer otra cosa, o para mejorar algo se tiene que renunciar o empeorar otra cosa, quiere decir que se había llegado a una situación de eficiencia, que no hay por ejemplo, la eficiencia productiva es cuando vos no podés producir más de un bien sin tener que producir menos de otro. Pues si en realidad vos podés producir más de un bien sin renunciar a la producción de otro bien, quiere decir que tenías recursos ociosos, que tenías una capacidad productiva que no estabas utilizando, entonces no estabas produciendo eficientemente. Ahora, el concepto de equidad es distinto. El concepto de equidad se relaciona con lo que es justo, lo que es igual, ¿sí? A ver, es un poco menos claro, como dice ahí en la definición, de lo que es la eficiencia. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia depende también, depende de quién esté midiendo, muy subjetivo, quién esté valorando, cómo se estén valorando las cosas. Pero bueno, tienen que tener en claro de que son conceptos que son distintos. Y muchas veces sucede que en busca de la igualdad, por ejemplo de la equidad, si te alejas de la eficiencia, muchas veces se llevan mal encima estos conceptos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo que da Krugman en uno de sus libros, que está muy bueno, pone el ejemplo de los lugares para discapacitados en las playas de estacionamiento, por ejemplo de un supermercado. Tenés un supermercado muy concurrido que tiene una playa de estacionamiento. Y tenés los lugares para discapacitados que precisamente están ubicados cerca de las entradas para que aquellos que tengan problemas para moverse tengan la entrada cerca. La cuestión es que muchas veces pasa, ¿sí? Primero, ¿por qué están puestos esos lugares para discapacitados cerca de las entradas al supermercado? Bueno, por una cuestión de equidad. O sea, lo que se está buscando es algo justo, que el que tiene problema para moverse tenga
un lugar para estacionar cerca de la entrada que esté reservado pura y exclusivamente para él, para que no tenga problemas a la hora de ir al supermercado. O sea, por una cuestión de equidad, de justicia, es que están esos lugares para discapacitados. Pero lo cierto es que no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Porque muchas veces pasa que en hora pico, por ejemplo, todos los lugares, el estacionamiento está completo y los lugares para discapacitados no se pueden usar y no están siendo utilizados cuando todo el resto del estacionamiento está completo. O sea que no es eficiente tener lugares para discapacitados que se usan muy de vez en cuando. Pero bueno, están puestos por una cuestión de equidad, no por una cuestión de eficiencia. Bueno, muchas veces va a pasar eso, ¿sí? Que el Estado, por ejemplo, el Estado antepone la equidad a la eficiencia. No debería el Estado alejarse de lo eficiente, ¿no? Pero muchas veces el Estado tiene que tomar decisiones para buscar la igualdad y la justicia. Pero eso hace precisamente de que esas decisiones que toma el Estado no sean eficientes. Y va a pasar seguido de que por ejemplo una empresa que funciona en manos del Estado no produzca eficientemente esa empresa. Pero bueno, porque por ahí el Estado lo que está buscando es algo justo, igualdad para todos, que todos tengan un empleo. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy por encima, ¿no? Que todos tengan un empleo, entonces les da empleos que por ahí no son necesarios en una empresa pública para que haya igualdad y que tengan todos acceso a un ingreso, pero no es eficiente. Podrías tener una única persona para hacer ese sellado. ¿Por qué pones dos? Bueno, lo pongo por una cuestión de equidad. El Estado lo pone por una cuestión de equidad, para darle un empleo a una persona más. Ahora, en manos privadas eso no es eficiente. Entonces, si quiero lograr la eficiencia, una persona se va a tener que ir. Va a pasar mucho esto, más que nada en macroeconomía, esto de la diferencia entre lo equitativo y lo eficiente, que muchas veces, como pusimos recién un ejemplo, no se llevan muy bien estos dos conceptos. Otro concepto que tenemos que distinguir es lo que es la economía positiva y la economía normativa. Hay dos maneras de hacer análisis o dos maneras de dos tipos de economías distintas. Empecemos por la economía positiva. Hay una definición del libro, diríamos, economía positiva busca explicaciones objetivas y científicas del funcionamiento de la economía. Se ocupa de lo que es o podría ser. A ver, la economía positiva, ejemplos de economía positiva es, por ejemplo, eso que estamos viendo ahí. El crecimiento del PBI en 2019 fue del 2%. La inflación del mes de enero fue del 3%. El aumento a los jubilados fue de un 10%. La presión tributaria aumentó en el último año. Son todos hechos. Son aquellas cosas que no se ponen en tela de juicio, que no se discuten. Al contrario de lo que podría ser lo que es la economía normativa o un análisis normativo, que involucra los juicios de valor de las personas. O sea, es subjetiva. Se ocupa de lo que debería ser. Para complementar los ejemplos que pusimos arriba, sería una cuestión, a ver, una economía normativa, un análisis normativo sería el crecimiento del PBI en el 2019 fue muy bajo. Es un juicio de valor, ¿sí? Podría haber sido más alto. También estamos hablando de lo que piensa una persona sobre algo. Eso es un análisis normativo, ¿sí? La inflación del mes de enero tendría que haber sido menor. La jubilación debería aumentar un 10%, las jubilaciones. Bueno, es un juicio de valor, ¿sí? Es más subjetivo. Se ocupa, como dice ahí la frase, lo que dice las líneas ahí, de lo que debería ser, ¿sí? A ver, para que entiendan, yo acá me gusta explicarlo de otra manera, también esto de economía positiva y economía normativa. Ustedes habrán visto que muchas veces cuando se ponen a hablar dos economistas no se ponen nunca de acuerdo, ¿sí? Parece que hablan idiomas distintos, ¿sí? Si vos agarrás dos médicos y decís, bueno, hay que operar de apéndice, no va a decir uno, bueno, empecemos cortando a la altura del cuello, el otro a la altura de la ingle, o sea, a pesar de que la medicina no es una ciencia exacta, pero los profesionales de la medicina no opinan tan distinto, o por lo menos no pasa con la frecuencia
que pasa en economía. Entonces, ¿por qué los economistas parecen que estudiaron cosas distintas? ¿Que acaso no te enseñan lo mismo? ¿No les enseñan lo mismo en la facultad? Bueno, la respuesta es sí. El problema es que una cosa es la economía positiva y otra cosa es lo normativo. Dentro de la economía positiva vos tenés muchos modelos que un modelo es una versión simplificada de la realidad, que explican fenómenos, modelos, o sea, se han estudiado el comportamiento de la sociedad, el comportamiento a través de datos, a través de la observación, y se ha podido modelar el comportamiento de algunas variables, y los modelos lo conocen todos los economistas. Es parte de lo que está en los libros y lo que nos enseñan, es parte de la economía positiva. El problema es que para solucionar un mismo problema hay un montón de modelos que han sido aplicados a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿no? Bueno, queremos solucionar el problema de la poca del deterioro de la balanza comercial que tiene una economía. Y bueno, algunos dirán, y bueno, hay que poner más restricciones a las importaciones. Y hay modelos en economía que explican cómo las restricciones podrían afectar a la balanza comercial. Habría que poner impuestos, subir los aranceles a las importaciones. Y hay modelos que explican cómo podría mejorar la balanza comercial poniendo aranceles a las importaciones. Habría que subirle los impuestos al consumidor final, ¿sí?, de ciertos productos para que lo compren menos, así se importa menos. También, bueno, hay un montón de modelos que podrían utilizarse, podrían explicar de maneras distintas cómo solucionar un mismo problema. Eso forma parte de la economía positiva. Diríamos, aquello que está en los libros forma parte de lo que está en la economía positiva. Ahora, el problema es que para solucionar una misma variable hay un montón de alternativas. ¿Sí? Hay un montón de alternativas. Y uno va a pensar que no, lo mejor sería no tocar los aranceles, porque decir, bueno, mira, siempre el sector importador es un sector muy castigado y vos encima querés subirle los aranceles a las importaciones, eso no sería conveniente, no sería justo. El otro dice, bueno, pero la alternativa de subirle el impuesto a los consumidores finales de los productos, siempre el que termina pagando los platos rotos es el consumidor, es el castigado, el último orejón del tarro. Bueno, es una opinión. El problema es ese, de que vos tenés un montón de alternativas para solucionar una misma variable, ¿sí? Pero contextos distintos, sociedades distintas, momentos distintos del tiempo, ¿sí?, generan distintos resultados. Entonces, va a haber economistas que van a pensar, van a opinar que la mejor alternativa es aplicar tal o aplicar otra. Ningún economista se pone a discutir sobre la ley de oferta y demanda, ¿sí?, porque es una economía que es algo que lo enseñan en los libros, que lo aprendieron ambos, de que está en los libros, forma parte de la economía positiva. En cambio, bueno, sí van a discrepar en que el aumento en los precios fue extremadamente grande y debería haber sido menos, y el otro dice no, es justo porque se corresponde con, y esos son juicios de valor. Que aumentaron los precios es un hecho y forma parte de la economía positiva. Ahora, que si estuvo bajo, grande o chico el aumento de precios, por ahí eso forma parte de la economía normativa, porque están involucrando los juicios de valor de las personas. Sí, para completarlo, yo siempre digo que los premios Nobel en economía, el premio Nobel en economía, no se otorga a aquel que hace a lo largo del año buena economía normativa, que opinó bien, sino que se otorga a aquellos que hicieron avances sobre la economía positiva, que lograron llevar a papel explicar el comportamiento de una variable, algo que no podía ser explicado, o mejorar la capacidad de predicción de algún modelo sobre determinadas variables de la sociedad. Esos son los que ganan premio Nobel, no aquellos economistas que han
opinado viendo, a ver, que dijo, bueno, aquella empresa va a quebrar y quebraba, aquel país va a tener un crecimiento enorme y lo tenía, en aquel otro país va a entrar en default y entraba en default. Bueno, seguramente quizás ese economista hace buena economía normativa porque tiene mucha economía positiva dentro, ¿no? Pero bueno, a esa persona no se le va a dar un premio Nobel por hacer buena economía normativa durante el año. Se otorgan a aquellos que hacen avances sobre la economía positiva, ¿sí? Ustedes esto lo tienen que tener muy claro. Ustedes están escuchando este video y están en una clase para que se les enseñe la economía positiva. Los docentes tienen que enseñar lo que está en los libros, los que son hechos, y no hacer economía normativa. A ustedes no les aporta nada, no les sirve de nada que yo les diga si está bien o mal lo que está haciendo un gobierno, por ejemplo. Yo les tengo que contar hechos, dejando los juicios de valor de por medio, ¿sí? Ustedes tienen que recibir durante una cursada economía positiva. ¿Por qué economía positiva? Porque eso les va a dar bases para después que ustedes puedan defender mejores sus opiniones y puedan hacer mejor economía normativa, defender sus juicios de valor. Pero de nada sirve que el profesor les diga qué opina de algo, sino que lo que tiene que hacer el profesor, el docente, es darle las herramientas para que ustedes puedan decidir y puedan opinar sobre algo.